Ideas y grabamos para la primera clase en vivo de la materia de psicología organizacional 1, que se llama Latam, de febrero 2026, 4. Y bueno, vamos a darle entonces el inicio, preámbulo, prueba, verificar, es este periodo de la asignatura, me colocó a la orden, en el foro de dudas, eh, y cualquier pregunta o en el chat directamente del sistema para intercambio de información y cualquiera para las obvias o sensación de duda. Eh, la clase de esta vez va a dirigida a realmente actualizar a los estudiantes de psicología organizacional de por qué es importante realizar una organización y más allá de la promoción de nuestra profesión como servicio. Tenemos que tener toda una visión aprendiendo tan temprano y compartir con ellos realmente ese lenguaje, ese común, para poder realmente comunicar y lograr los objetivos planteados. Y bueno, ese lenguaje común hoy en día lo representa la administración de las competencias. Todas las organizaciones productivas en el mundo, pequeñas y grandes, que son términos, competencias, porque está cambiando con el lenguaje común que significa la diferentes que hacen vida dentro de una organización para el talento, para el supervisores, coordinadores, líderes, administradores de talento humano, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con género, tiene que manejar eso. Pero antes de empezar, quisiera alertar que, como tiene que ver la raza, a la creación de enfermedades, o el apoyo de la ciudadanía para compartir los saberes de diferentes medios, pero que sin duda de la digitalización de los pioneros y nos permiten el intercambio de información y de ser como ciudadanos de cualquier parte del eje. Entonces, les decía que ese era el objetivo de esta reunión, pero realmente identificar la administración como competencia, como ese recurso fundamental que debe tener todo psicólogo, manejo que debe tener todo psicólogo, arquitecto, cuando entra a una organización para poder comunicarse efectivamente con el resto de los actores que toman decisiones en relación con él. Entonces, para hablar de competencias en psicología organizacional, bueno, hay que hablar de competencias en psicología organizacional, primero hay que entender qué es competencia. Cuando vamos a definir la término competencia, lo vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de lo que se nos va a hacer un conjunto muy válido de su aplicabilidad. En este término de competencia, acuñado por diferentes autores artículos simultáneamente, una investigación llevada
unas de índole educativa, otras de índole psicológica, información de tipo filosófico, entonces compilándose vamos a decir, de manera simultánea en un movimiento histórico y se conforma como un constructo triado, es decir, de punta, donde se determina que una persona será competente en el momento que tenga un saber, eh, pero lo que tenga la capacidad de poderlo hacer, tiene que tener la capacidad no solamente de saberlo hacer, sino de tener la capacidad de poder hacerlo, de contar con los recursos para hacerlo, propios o del cliente, y también que querer hacerlo, es decir, tener la motivación, la energía, el empuje interno para poder hacerlo. Esto realmente es lo que se determina como competencia. Y esto realmente desbanca una serie de otros anteriores, una serie de posiciones, vamos a decir, este, subjetivas sobre qué es más importante, ese conocimiento, cuál creer. Realmente una persona debe tener demostrar competencia. Tener el conocimiento, saber hacer las cosas bien, el querer hacerlo, pero también el poder hacerlo, tener todos los recursos internos del ambiente, que le faciliten esa conversión de su desarrollo. Entonces, así es que podemos determinar lo que es competencia. Por otra parte, las competencias pueden ser, tienen un elemento, una parte son observables, u observables medio externo, y otras que pueden ver, no se observan, pero se sabe que están allí y que saben que incluso son más anchas en la base que lo que se ve por fuera. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos a una persona, una organización con conocimiento, con habilidad, estamos, sí, ciertamente observando a esa persona sus competencias. Estamos observando, por ejemplo, que es hábil en el manejo del Excel, que tiene criterio para usarlo, que incorpora información y la filtra de manera eficiente, que es capaz de crear cuadros y gráficos específicos a los que se le está pidiendo, es decir, que la persona tiene conocimiento profundo del Excel, pero, y que es hábil en eso, pero también eso nos está permitiendo inferir otras características no observables. Por ejemplo, nos puede estar hablando de algunas otras habilidades eh, relacionadas con eso, como por ejemplo el nivel de razonamiento de la persona, su nivel de razonamiento analítico, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta, por ejemplo, que la persona cuando se le pide un cuadro y está de buen humor, lo hace rapidísimo, pero más que rápido, pero cuando está disgustado, está con un temperamento impulsivo, pues la persona se demora, espérate, eh, y esa persona, pues por supuesto, y tenemos que esperar porque la persona un poco le pase el disgusto quizás, o encuentra el momento, o bueno.
Entonces, vemos que hay otras características que están al lado de esa competencia. Es muy bueno, es excelente, pero el condenado, como sabe que es bueno, difiere el trabajo o no nos hace esperar por su respuesta. Entonces nos está hablando de otras características allí relacionadas con esa competencia. Puede ser que la persona haya aprendido a, a desarrollar esas capacidades porque a él le gusta mucho todo lo que es el aspecto numérico, el orden, presentar las cosas en orden, tener la capacidad de ver todo de manera sintético en lo numérico. Entonces, a él le motiva, le gusta ver ese tipo de representación y como le gusta, lo hace bien, lo hace con entusiasmo, ¿ok? Porque él sabe que en el trabajo es el único que conoce tan bien el manejo del Excel y que de alguna forma todos los demás, todos los que somos jefes vamos a acudir a él para que nos ayude. Entonces allí él asume su rol dentro de la organización, ¿verdad? Como el técnico experto de Excel, ¿verdad? Y todas esas características están detrás de la competencia del manejo del Excel. Entonces fíjense todo lo que le he podido decir que la persona sabe de Excel, pero la persona es Excel posiblemente está relacionado con una alta capacidad de analizar y de dar vueltas a unas situaciones para representarla de manera de tabla de lo más sintético posible, que es capaz de hacer análisis y síntesis con propiedades que posiblemente cuando no esté emocionalmente a tono, esté sintiendo un estado emocional negativo, se detenga un poco ese nivel de rapidez con que hace ese trabajo eficiente y que además él reconoce como el experto de la empresa, sabe que todos lo estamos buscando. Entonces, tiene un rol, juega un rol y hasta un estatus organizacional por eso. Entonces, podemos ver que a esto es lo que llamamos competencia. Y detrás de cada manifestación de conocimiento o de experiencia en una persona existe atrás de eso todo un caudal no observable, pero que existe, que no es entelequia, que es real apoyando esa manifestación, que puede ser recursiva, o sea, recursos, que es lo que denominaban los educadores el, el saber, el poder hacer, o sea, contar con los recursos internos o externos, pero que también requería el querer hacerlo con todo lo que es la motivación, la energía, la personalidad de la persona, de ese ser. Esto se usaba mucho en educación y en psicología para interpretar, para darle sentido como un modelo para comunicar a las personas que una habilidad, detrás de una habilidad había un conjunto de habilidades o de recursos o de energía actuando. La cosa era que eso podía ser explicado a nivel educativo y a nivel psicológico, pero llevarlo a nivel organizacional, eso se lo debemos a Richard Bullacit, quien fue el primero en acuñar el término de competencia para uso organizacional. Así bien tomado desde sus basamentos, vamos a decir, eh, teóricos
de la educación y la psicología, Boyatzis lo lleva al campo laboral en un libro llamado El gerente competitivo y habla de que en las organizaciones el trabajador o competente, el gerente competente es aquel que también tiene un trabajo, presenta un trabajo óptimo, pero que está allí contando con una serie de recursos internos, externos, y que debe tener la motivación, la energía, el entusiasmo, la proactividad necesaria para convertirla. Entonces, él decía que una persona competente se ve en conductas observables eh, eh, cuando tiene un desempeño superior, ¿verdad? Hay un desempeño, una persona competente tiene un alto desempeño, este, y se relaciona también con el manejo de el nivel de energía con el que lo presenta. Entonces, cuando dice Boyatzis, considera que el conocimiento se transforma en competencia cuando es movilizado en la práctica, dando lugar a acciones observables y por lo tanto evaluables. O sea, no queda en el aspecto teórico, yo tengo que observar esa conducta. Por lo tanto, en el mundo organizacional, vamos a decir, la pelota se devuelve a definir correctamente cada competencia que nosotros quisiéramos medir en los trabajadores. Ya sabemos que tienen que ser conductas excelentes, o sea, con un nivel de rendimiento superior, que están acompañadas de un nivel de energía, de proactividad, de motivación y que además pues, tiene que poder hacerse que la persona manifiesta incluso elementos no observables que permiten inferir o conocer que esa persona es capaz de realizarlo, como está relacionado con el nivel de inteligencia, con el nivel social, con que cuente con los recursos que tiene en el medio, ¿verdad? O sea, yo puedo, volviendo al caso del experto en Excel, él puede ser muy experto en Excel, pero si la empresa no le ofrece o no tiene dentro de la organización este, un equipo, un software que le permita eh, demostrar su habilidad, su conocimiento, pues no lo podrá hacer. Entonces, pues ya sí considera que es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio. Evidentemente, estamos buscando qué tipos de conductas óptimas, las conductas relacionadas con el rendimiento laboral, las conductas que tienen que ver directamente con mi logro en mi puesto de trabajo. Entonces son esas conductas las que yo tengo que medir y tengo que medirlo. Si la mido a través de un sistema que evalúe competencias, mejor, porque me va a medir, como ya estamos insistiendo, no solamente la experiencia, los años de servicio o conocimiento que tenga esa persona en ese momento de esa habilidad, sino que nos va a permitir también inferir o conocer de manera indirecta cuáles son ese conjunto de habilidades o de recursos de energía que permiten que esa persona se desarrolle con esa habilidad o esa competencia con un rendimiento superior. El Instituto de Estandarización Universal, que es la ISO, ¿verdad?
que sabemos que a nivel de normativas universales constituye un organismo serio y responsable, patrón de referencia, de estandarización, de búsqueda de la calidad, nos establece que la competencia es la sintetiza así, es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Entonces, es lo que el individuo, trabajador, demuestra en el momento en que aplica sus conocimientos y actitudes. El conocimiento puede estar a nivel teórico, ¿verdad? Pero el que yo lo pueda aplicar en la práctica con una habilidad alta, media, baja, y que yo te demuestre que soy capaz de hacerlo, que tengo los recursos para eso es lo que es competencia para eso. Y es con esto que tenemos que quedarnos, porque entonces sabemos que como psicólogo no podemos, entonces, cada vez que trabajamos, por ejemplo, en un sistema de evaluación de personal o estamos evaluando gente para entrar en una organización, tenemos que hablar desde el punto de vista de las competencias que son pertinentes para la organización. Ya no podemos hablar de constructos psicológicos en donde, bueno, consideramos a la persona en nuestras teorías, decíamos apto, no apto, recomendable, no recomendable. Pues en estos momentos no se acepta esas posiciones legalistas o psicológicas o biológicas, no. Para la toma de decisiones tienen que ser integradas, tienen que decir entonces que si yo necesito una persona que ingrese a la organización para el cargo de operario de producción, yo, desde el punto de vista psicológico, tengo que demostrar que tienen las competencias, ¿verdad? Y cuando yo le hablo de las competencias, ese término me lo tienen que entender el jefe de planta, el jefe de seguridad y salud laboral, el de calidad y todos los que trabajen o puedan decidir con ese personal. Entonces, más todo el proceso administrativo, es decir, talento humano, servicios médicos, tienen que manejar el mismo lenguaje. Entonces, ahí es donde aparece el término competencia. Generalmente en las organizaciones hay un diccionario de competencias, ¿verdad? Donde identifica operacionalmente con bastante nivel de precisión, no solamente el conocimiento, sino que realmente el conocimiento, las características que debe hay que tener, o que acompañan este conocimiento, ¿verdad? Como lo hablábamos ahorita, solamente que demuestre eh, la habilidad, sino también todo aquello variable que le permita desarrollar con precisión. Esto le da entonces el nivel de poder hacerlo, de los recursos. Y por supuesto, permite entonces que el lenguaje sea común para todo. Todos lo entendemos, lo entiende el supervisor, lo entiende el de talento humano, lo entiende el de habilidad, todos lo entienden. Son los sistemas en campo particularmente la terminología competencia, organización competencia, los sistemas son los de reconocimiento de talento humano, evaluación de desempeño, desarrollo organizacional de fundamental. El proceso de selección de talento humano, proceso
inicial de una organización, quizás no un procedimiento más largo, también más excluyente, es decir, la persona que no aprueba de determinado paso, generalmente se queda incapaz de sigue porque el proceso de reclutamiento y selección tiene la mayor interés por los y no porque sea discriminativo, sino porque tiene que garantizar que el escogido sea el que mejor vaya a ejercer la función y además la función sea la que más se adapte a ese individuo. Se debe encajar como pieza porque entonces, el proceso de reclutamiento y selección, tanto no se ese match, puede en algún momento ser discriminativo, porque, bueno, yo puedo tener alguna habilidad, pero no toda la habilidad, toda la habilidad de este tipo hablamos de competencias, estamos hablando de conducta óptima. Entonces, el proceso de reclutamiento y selección debe ser muy para eh, eh, quindi perché sembra che penetrerà il personale che l'organizzazione e decidi pueda definire le sue competenze, definire con l'organizzazione e poterlo fare. E poi per questo diventa teniendo competencia, la terminología, de competencia, se utiliza con bastante profundidad y también requiere pues, que tengamos listo ya el, el diccionario con niveles claramente definido, competencia que le mueve en los determinados casos. Definitivamente la relación con ese premio, porque justamente cuando estamos viviendo si la persona pero los objetivos, las funciones que se le solicitó, eh, donde podemos evaluar con objetividad su nivel de entendimiento y criterios fundamentales de rendimiento va a ser complejo. Y el desarrollo organizacional y también sobre la gestión que sin duda alguna, o sistema de organización como crece, va a permitir utilizar, saber cuáles son las aquellas que tenemos para determinar cargos o de determinadas posiciones o de determinados niveles. Y es decir, parte del cargo generalmente las alcanza. Entonces, también podemos incluir que personas dentro de la organización que nos hayan demostrado determinadas competencias, puede ser que tengan también dentro de su background un conjunto de competencias que no hayan sido, vamos a decir así, eh, consideradas y que deben ser evaluadas para ser desarrolladas en la organización para cargos futuros o para cargos que estén allí propios, pero que no estén ocupados. Es decir, yo puedo, a través del sistema por competencia, evaluar si una persona, por ejemplo, que está en un determinado departamento, tiene características eh, competitivas para eh, trabajar en otra organización y bueno, y definitivamente también me sirve para mejorar la gestión de mi organización en tanto clínico, procesos transferencia, traslado, atento o este sistema. Sin duda alguna, los psicólogos tenemos una, un conjunto de herramientas muy importantes que nos permiten
tener la capacidad, cada uno puede tipo de limitación por competencia que cualquier organización pueda definir. ¿Por qué? Bueno, primero que somos como profesionales manejando un gasto claro y adecuado, y con adecuado sentido, el manejo de instrumentos, lo que sea psicométrico, ya válido y confiable, o manejo de la construcción, que durante toda nuestra carrera nos ha tocado creo, hacer registros de observación, de cotejo, diferencial semántico, que nos permite, de alguna forma, o nos permite, en donde requiramos estudiar segmentos de conducta de las personas, contar con instrumentos que tengan validez y confiabilidad. También son muy expertos en todo lo que es entrevistas en profundidad de calidad. Si algo distingue que hacemos procesos de entrevista, de apertura, de desarrollo, cierre de entrevista, con un sistema de metódico, con un conjunto de técnicas y herramientas y de tipo de preguntas que nosotros somos nosotros como profesor, somos ágiles, como que estamos abiertos a preguntas cerradas, cómo las vamos desarrollando, cómo las lanzamos preguntas hipotéticas, qué tipo de preguntas de identificación podemos hacer sin sobrecargar en la entrevista. Entonces, también pueden conducir entrevistas de diferentes índole, como entrevistas, por ejemplo, de mediación, cuando estamos acompañando a otros supervisores o a otros líderes de la organización. Eh, registren bien con objetividad, respuesta, eh, decir, acerca punto de vista de conducción, eh, también conocemos todo lo que son las gente que podemos acompañar en entrevistas con confrontación difícil o bien para aspectos, en entrevistas de regreso, en entrevistas de ¿cómo decir? Eh, interpretación de situaciones, de procesos de, de ejercicios de poder, en fin, un- cumplimos, cumplimos como profesionales en términos de proceso de vida de profundidad. No podemos olvidar que nosotros somos científicos. Los científicos hacemos uso de nuestro conocimiento de conducta humana, ¿verdad? De comportamiento humano, o reflexiones, y tratamos con un código de ética y deontológico, tenemos más exigentes que siempre realmente están detrás de nosotros de alguna forma. Entonces, todo esto de elementos son los que nos permiten saber y determinar, sentirnos seguros de que sí podemos eh, llegar a las organizaciones para tan rápidamente cuando agregan estos conocimientos de una manera por competencia, como dice mensaje molecular compartido entre todos los niveles, cuando la competencia lo sabe el director de la empresa, el gerente, el de finanzas, el tesorero, el de producción, el de almacén, todo en algún momento tiene que administrar gente, seleccionar trabajadores, supervisar desempeño, con el mismo lenguaje, el mismo de competencia. Entonces, para nosotros
Es un crédito dependiente de la adaptación a su criterio y quizá de la adaptación de la familia o de la investigación. Pero también de las investigaciones sostenidas son las que han hecho que esto se consolide. Cuando el concepto de estas riquezas que tenemos como psicólogos, cuando decir sí, no libera, que realmente podemos manejar el sistema de organización como competencias de la organización. Y también ver la parte de la organización, este monólogo hasta aquí, quisiera, creo que compartir la oportunidad de ver el video que te abrió video y que te escucha esta frase y también de la habilidad de manejar y mover la energía de la persona. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad. Gracias, Luis, para ti también. Volver a y otra vez ser finalizar la actividad eh, de clase en vivo, la canción de cultura, psicología de difusión del público, y bueno, creo que como tiene que tomar la decisión de comunicación de la plataforma